Buenas Presta y bienvenidos al nuevo capítulo de la Ciudad de Pelayo. Llamamos. En esta ocasión, como estáis viendo en el título y como estáis viendo, pues bueno, en el set, ¿no? No estamos en un campo de fútbol, estoy en mi habitación como ya hiciéramos durante la cuarentena. Venimos también, pues bueno, a hablar de una de las noticias que jamás, como fanáticos del fútbol, que queríamos contar. Y es que ayer, miércoles 25 de noviembre, fallecía en Tigre, en su casa, Diego Armando Maradona, una auténtica superestrella de este deporte, un auténtico dios en Argentina, en el su país, y el 10 referencia de la albiceleste de la selección argentina de fútbol a causa de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Derivada de una operación de la que salió hace 2-3 semanas y parecía que salía bien la cosa. Fallece a los 60 años de edad, después de haber estado recientemente en los banquillos de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que juega na Superliga Argentina de Fútbol, na primera división del país. El fenómeno del Pelusa entama en Argentinos Juniors, después pasaría por clubes como Boca Juniors, como Newell's, en España como Sevilla y Fútbol Club Barcelona, y después en Italia con la Società Sportiva Calcio Napoli, equipo que no era importante en aquel momento y que con 2 escudetos, una Supercopa y una Copa de Europa, lo alza Diego Armando Maradona, que en este año 2020 cumplía 33 años aquel escudeto logrado con el club napolitano. La verdad que después retírase en Argentinos Juniors. En el año 2009 entrena a la selección argentina de fútbol, el primer gran banquillo en su etapa como entrenador, y llega a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 dirigiendo a la selección argentina de fútbol. En su haber, recuérdase sobre todo el Mundial de 1986 que gana con la selección argentina de fútbol. La verdad que un mundial en el que dejó momentos para la historia. También hay que, siempre que se habla de Diego Armando Maradona se hablen de escándalos extradeportivos en honor a su figura, pero en este caso, como fanáticos del fútbol, queremos quedarnos con lo bueno que hizo en el terreno de juego, y es que fue un jugador espectacular. Todos que jugaron con él, compartieron vestuario con él, jugaron en contra de él y lo vieron jugar como aficionados, dicen que es la mayor superestrella que vieron y que no hay ninguno más. Durante todos estos últimos años, durante toda esta década y este último siglo, del surgimiento de Lionel Andrés Messi, el jugador de fútbol Barcelona, siempre se comparó, ¿no? ¿Quién era el 10 de Argentina? Unos dicen que ya Diego Armando Maradona porque consiguió ganar mundiales con Argentina, otros dicen que ya Leo Messi. Yo creo que en estos momentos, durante unos largos meses, no va a haber cabida para hacer este tipo de debates, ¿no? Por un poco respeto a lo que fue Diego Armando Maradona, vestido con una elástica, en este caso de la Juventus, él jugó en Napoli, pero representando a Italia. Hay que destacar que el Napoli va a cambiar su nombre del estadio, va a pasar de ser San Paolo a tener el nombre de Diego Armando Maradona, un super bonus que ojalá lo hubiese podido ver el Pelusa, como se le conocía. Y sin más, nosotros nos despedimos. Veréis durante el vídeo distintos mensajes de periódicos, de entidades deportivas, de deportistas de otros deportes y sobre todo de jugadores de fútbol que lamentan y están tristes por la pérdida de este jugador único del mundo. Y hasta aquí un nuevo vídeo en Play Presta hablando de fútbol, en este caso no de primeros, pero sí de fútbol mundial. Vémonos muy pronto con una nueva temporada en Play Presta de la Ciudad. Hasta luego.